tema que vamos a estudiar esta mañana en Hebreos capítulo 9 es el tabernáculo y los sacrificios del viejo y nuevo pacto comparados. El escritor a los Hebreos viene haciendo una serie de comparaciones. Y esta serie de comparaciones consiste en comparar lo viejo con lo nuevo. Y a rasgos generales, a cada uno de nosotros, cuando tenemos la opción de lo viejo y lo nuevo, creo que la mayoría nos vamos por lo nuevo. Les doy un ejemplo. Si usted tiene una casa vieja, con muchas goteras, peligroso en estos días, ¿verdad? Con tanta lluvia. Y a usted le ofrecen una casa totalmente nueva, sin defectos, sin goteras, de platabanda, amueblada, con todo equipado, y le pusiesen a escoger, ¿cuál quieres? ¿La vieja o la nueva? ¿Y usted qué decidiría? Yo creo que la nueva, ¿verdad que sí? Si usted tiene un carrito todo viejito allí, echando humo, todo estartalado, y le ofrecen un carro último modelo, aire acondicionado, todo bien nuevecito, y lo ponen a escoger, ¿qué prefieres? ¿El viejo o el nuevo? Lógicamente usted va a decir el nuevo, porque queremos lo mejor. Y en comparación con lo viejo, lo nuevo es mejor. Y es la idea que trae acá el apóstol que escribe la carta a los hebreos. Comparar un pacto que la Biblia lo llama viejo, primero o anterior, con un pacto que la Biblia lo llama nuevo. El pacto nuevo, hecho en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol ahora va a comparar. Ahora se va a enfocar, número 1, en el tabernáculo y número 2, en los sacrificios o el culto que se ofrecía en el tabernáculo, comparándolo ahora con el nuevo tabernáculo del nuevo pacto y el nuevo sacrificio de ese pacto y de ese tabernáculo. Vamos entonces, en primer lugar, en esta mañana, a estudiar o a observar el tabernáculo y los sacrificios del viejo pacto. Y para esto tenemos que, por supuesto, conocer un poco de cómo era ese tabernáculo y qué se hacía en el tabernáculo. Muchos de nosotros, los escritos del Antiguo Testamento, le damos poca importancia por el hecho, el extremismo de decir, bueno, estamos bajo la gracia, aquel era el viejo, como también decimos el Antiguo Testamento, ahora es el Nuevo y nos enfocamos más en el Nuevo Testamento y las enseñanzas que tiene el Nuevo Testamento. Y no podemos o no debemos olvidar que la Biblia es completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y es imposible estudiarlos cada uno aislado del otro. Por lo tanto, es importante para nosotros comprender el nuevo pacto y el nuevo tabernáculo para este pacto, que también comprendamos cómo operaba, cómo funcionaba el antiguo tabernáculo, aunque ya ese tabernáculo no está vigente para este tiempo y para este pacto. Más sin embargo, todo lo que allí se hacía era sombra, figura de lo que había de venir. De tal manera que cuando no conocemos el pasado, es como hay un dicho muy popular, que el pueblo que no conoce su pasado o su historia está destinado a correr o a hacer los mismos errores del pasado. Por eso es importante que nosotros en esta mañana, y es lo que el apóstol hace acá, recordar el tabernáculo y las ofrendas que se hacían en ese tabernáculo. Vamos entonces a ver el tabernáculo de Moisés, los utensilios, los muebles que allí tenían
y lo que se ofrecía en ese tabernáculo. Dice el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que rebeldeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Muy bien, mis hermanos, allí tenemos la explicación que el apóstol nos hace acerca del tabernáculo. En primer lugar, lo que vamos a recordar del tabernáculo del antiguo pacto es que ese tabernáculo era un tabernáculo terrenal. Fue hecho, estaba sobre la tierra y fue diseñado para que fuera el centro de la adoración del pueblo de Israel. Esto es como si dijéramos hoy en día la plaza. En cada pueblo, ¿verdad?, se construye una plaza como el centro del pueblo. Bien, el pueblo de Israel, su plaza, su centro, estaba constituido por el tabernáculo. Era un tabernáculo movible. Cada vez que ellos tenían que partir de una ciudad a otra, y estuvieron 40 años en el desierto, de un lugar a otro, hasta que por fin pudieron entrar a la tierra prometida. Y este lugar de reunión, llamado el tabernáculo, se constituyó en el centro de la adoración del pueblo de Israel. Y físicamente estaba a pleno centro. Alrededor del tabernáculo se colocaban las 12 tribus, 3 al oriente, 3 al occidente, 3 al norte y 3 al sur. 3 por 4, 12. 12 tribus distribuidas alrededor del tabernáculo. Bien, debemos conocer un poco acerca de lo que se encontraba dentro de ese tabernáculo. Aquí el apóstol dice que
el tabernáculo estaba dividido en ¿cuántas partes? Según lo que hemos leído acá. ¿En cuántas partes la divide el apóstol aquí? En dos partes. En dos partes. Y usted dirá, bueno, ¿no eran tres partes que tenía el tabernáculo? Claro que sí, son tres partes que constituye o que constituía el tabernáculo. Pero acá el apóstol está hablando del tabernáculo propiamente dicho, o sea, la carpa que estaba en el centro de lo que se llama el atrio. De tal manera que lo que nosotros conocemos como la primera parte del tabernáculo estaba constituida por el atrio. El atrio era la cerca perimetral de todo el tabernáculo y era un rectángulo construido de 100 codos por 50 codos, formando de esta manera un rectángulo perfecto. Más o menos las medidas, para que podamos entenderlas, equivalen casi a 50 metros de largo por 25 metros de ancho. Eso es lo que se llama o se conoce como el atrio. En el atrio se encontraban dos elementos importantes del mobiliario del tabernáculo. ¿Recuerdan? De esto hemos hablado muchas veces. Hay dos elementos que se encontraban en el atrio o en el patio. Número uno, ¿qué se hacía allí en el patio? Se encontraba el altar de bronce. El altar de los sacrificios era un cuadrado exacto, con 4 cuernos, y allí se sacrificaban los animales. Luego del sacrificio de los animales, seguidamente venía otro elemento, era redondo, hecho de bronce también, el lavacro, donde los sacerdotes, una vez ofrecido el becerro o los corderos de los sacrificios, ellos ensangrentados, recuerden, imagínense ustedes una carnicería o un matadero, porque era un matadero. Toda la gente, los sacerdotes allí sacrificando animales, pues se llenaban de sangre y tenían que pasar al lavacro para continuamente estarse lavando. Todo esto, mis hermanos, tiene una enseñanza para el día de hoy. Porque aún después que el sacrificio por sus pecados había sido hecho, se seguían siendo sucios porque tenían sangre y tenían que irse a lavar aún cuando ya el sacrificio había sido hecho y sus pecados habían sido perdonados. De igual manera, nuestro sacrificio en la cruz ya se realizó, pero nos dice Primera de Juan que si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿qué somos? Mentirosos. Y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Continuamente nosotros tenemos que estarnos limpiando de nuestros pecados. Y era lo que simbolizaba el lavacro. Bien, pasamos entonces, había el primer velo para entrar al tabernáculo. Y en ese velo, detrás de ese velo, se llama, esa primera parte que lo llama aquí el apóstol, la primera parte, se llama el lugar santo. ¿Qué elementos había en el lugar santo? Allí Pablo, bueno, yo digo que es Pablo, el que escribe la carta a los hebreos. El apóstol nombra los elementos que estaban en la primera parte. 3 elementos. El candelabro o la menorá. La mesa de los panes de la propiciación o de la propiciación. Y tercero, ¿qué otro elemento estaba allí? No lo va a encontrar aquí. Pero si sabemos, por el Antiguo Testamento había otro elemento allí llamado el altar de oro
o el altar del incienso, donde se quemaba el incienso. Bien, escúcheme bien, los sacerdotes podían pasar el atrio junto con el pueblo. Escúcheme bien, el pueblo solamente podía llegar al atrio para traer el sacrificio y hasta allí estaba permitida la entrada al pueblo. De allí, para pasar al lugar al lugar santo, solamente podían entrar los sacerdotes. Y continuamente se entraba a ese lugar, semanalmente se cambiaban los panes, diariamente se le echaba el aceite al candelabro y diariamente se llevaba del altar de bronce el fuego que se iba a colocar en el altar del incienso, que es un símbolo de las oraciones del pueblo de Dios. Y solamente podían entrar allí los sacerdotes. Luego tenemos un segundo velo para pasar a la segunda parte que explica acá el apóstol del tabernáculo, llamada como el lugar santísimo. El lugar santísimo. ¿Por qué ese lugar se llamaba el lugar santísimo? Porque allí se encontraban un elemento principal llamado el arca del pacto, hecha de madera, cubierta toda de oro. Y la tapa de esa caja, también era un rectángulo, la tapa de esa caja estaba labrada en oro macizo, oro puro. Oro puro. Y sobre esa tapa de la misma pieza estaban forjados dos querubines que representan en la Biblia la santidad de Dios. Dentro del arca del pacto habían otros elementos que sí los nombra acá el autor a los Hebreos. 3 elementos, vamos a recordarlos. ¿Cuáles eran? Las tablas de la ley que Dios escribió con su dedo en el monte Sinaí estaban allí dentro del arca. Número 2, la vara de Aarón que rebeldeció después que hubo una disputa entre los levitas diciendo, solamente Aarón puede ser el sacerdote y su familia, ¿y nosotros qué? Y Dios hizo que todos colocaran sus varas y la vara de Aarón floreció y echó almendras, dando a entender Dios que era a él a quien Dios había llamado para el sacerdocio y todos debían sujetarse a él como el sacerdote. Y número 3, había otro elemento allí, una urna, un pequeño cofre que tenía en su interior un poco de maná, el alimento que Dios le había dado a Israel durante los 40 años en el desierto. Ese lugar es llamado el lugar santísimo y allí era que Dios hablaba con Moisés. ¿Quiénes podían entrar allí? Número 1, Moisés. Moisés cada vez que iba a hablar con Dios, él podía entrar al lugar santísimo. Recuerden que Moisés era el profeta y allí Dios le hablaba en el propiciatorio. Dios le hablaba allí a través del propiciatorio. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1? Dice, Dios habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras, dice, ahora nos ha hablado a través de ¿quién? ¿A través de quién? Del Hijo. Y allí estaba simbolizado que es a través del Hijo que Dios le habla a su pueblo. Y hoy tenemos la palabra de Dios, la palabra de Cristo, las últimas palabras que Él nos ha dejado, a las cuales nosotros debemos estar bien atentos. Porque es allí y por esas palabras es que Dios nos habla. ¿Ok? No por estos falsos profetas que se han levantado y que muchos cristianos hoy en día han cambiado la Biblia. Ya no leen la Biblia. Usted dirá,
No puede ser. Sí puede ser. Ya no leemos la Biblia, sino que estamos pendientes de lo que el fulano profeta dice. Es allí en el propiciatorio donde Dios hablaba, simbolizando que es a través de Cristo que Dios habla. Muy bien, vamos resumiendo entonces. El tabernáculo era terrenal, estaba dividido en dos partes. Su entrada estaba limitada, como ya hemos podido observar, estaba limitada su entrada. El pueblo no podía entrar al tabernáculo en sí, solamente hasta el atrio. Los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo, solamente podía entrar Moisés, y una vez que Moisés muere, solamente podía entrar el sumo sacerdote, quien lo hacía cada año, una sola vez, en la fiesta del Yom Kippur, celebrada en el mes de Tishrit, que por cierto ya se va a celebrar prontamente en Israel, que corresponde a la mitad del mes de septiembre, este que estamos actualmente, y la primera mitad del mes de octubre, donde se celebraban las tres fiestas del otoño, tres fiestas que faltan por cumplirse también, empezando con las trompetas, el Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Una sola vez al año, solamente el sumo sacerdote podía entrar. Estamos viendo entonces cómo la entrada para poder llegar al lugar santísimo estaba limitada. El pueblo solamente hasta el atrio. Los sacerdotes solamente hasta el lugar santo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Una entrada limitada. Cuarto, el camino al lugar santísimo estaba tapado o vedado o velado. Habían dos velos en el tabernáculo. Dos velos. Uno para entrar al lugar santo y el otro para entrar al lugar santísimo. ¿Qué nos dice el apóstol con respecto a ese velo y a esa primera parte del tabernáculo? Dice el versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto ¿qué? ¿A qué se refiere Pablo con esto? A la primera parte del tabernáculo, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No había entrada para el lugar santísimo. Aún no se había manifestado ese camino. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Cuando Cristo muere en la cruz, ya este tabernáculo no existía. Se envejeció y se quedó en el desierto. Se había construido otro tabernáculo llamado el tabernáculo de David, que también había pasado ya a la historia y había sido sustituido por el templo de Salomón, construido con el mismo formato del tabernáculo. Tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, y el velo. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué pasó con ese velo que impedía el camino al lugar santísimo? El velo se rasga, se abre, dando a entender el Espíritu, como dice acá, que mientras la primera parte estuviese en pie, no había acceso al lugar santísimo, no había acceso a Dios. En otras palabras, todos los que murieron en el Antiguo Testamento bajo la promesa en fe de todas estas ofrendas que se hacían, no pudieron entrar al cielo. ¿A dónde se iban los que morían en el Antiguo Testamento? Cristo nos lo revela en la historia de Rico y Lázaro, que todos iban a un lugar llamado
Los justos, bueno, en el caso de los justos, iban al seno de Abraham. Y los impíos, ¿a dónde? Al Hades. Y ese lugar estaba en el centro de la tierra. Cuando Cristo muere, Él abre el camino y se lleva de ese lugar, del Hades, se lleva la mitad del Hades, estaba dividido en dos, seno de Abraham y el Hades, o el infierno. Y se lleva el seno de Abraham, ahora sí, al cielo. Porque mientras Cristo no muriese en la cruz, todos eran salvos fiao, como decimos nosotros. ¿Cómo se salvaban los del Antiguo Testamento? Usted se hará una pregunta. ¿Cómo los salvaba Dios si Cristo no había venido? ¿En qué creían? Ellos se salvaban a crédito, con la fe en las ofrendas que se hacían, hasta que Cristo viniera, y ahora sí el camino se abrió, y todos los que tenían la fe, el cheque, a crédito, entonces Cristo viene y ahora sí se los lleva al paraíso, que según Pablo está en el tercer cielo. Y de esta manera se salvaban las personas bajo el antiguo pacto. Dice también que los sacrificios no podían, esos sacrificios que se hacían, no podían purificar la conciencia. ¿Por qué Dios no les permitió la entrada a todos los justos del Antiguo Testamento antes que Cristo muriera? Porque las ofrendas solamente purificaban el cuerpo. El cuerpo. La conciencia estaba a crédito todavía. No había sido cancelada. Estaba a crédito. Hasta que Cristo viene y perfecciona la conciencia, es que nosotros ahora sí podemos entrar ante el lugar santísimo, y ahorita lo vamos a entender mejor. Y ese tabernáculo iba a tener un tiempo definido. Dice el versículo 10 de Hebreos 9. Ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta, cuando usted vea un hasta, significa que hay un periodo de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que había un tiempo donde esas cosas iban a ser reformadas o cambiadas por otra cosa. Tenía un tiempo estipulado. Cuando la carta a los Hebreos se escribe, aún el templo de Salomón existía y los sacerdotes ofrecían continuamente sacrificios para purificar la carne. Por eso el apóstol dice que todavía, como símbolo, se seguían ofreciendo sacrificios, mas no podían purificar la conciencia. En el año 70, ese templo fue destruido. Y ya no quedaron sacerdotes, no quedaron elementos para seguir o continuar con este culto, dando a entender el Espíritu de Dios también al pueblo de Israel que no continuaran con este culto, porque ya Cristo lo había reformado. ¿Qué más claro quieren que Dios les hable? Y hoy en día, mis queridos hermanos, hoy en día, lamentándolo mucho, estamos siendo invadidos por doctrinas falsas, queriéndonos llevar nuevamente a ese tipo de culto, que repito, todo estaba diseñado para purificar la carne o el cuerpo. No comas esto, no comas aquello, lávate de esta manera, no hagas aquello. Todo haciendo referencia a un símbolo. El cuerpo como símbolo de lo que Dios iba a hacer en la conciencia, en el alma o en el espíritu de cada ser humano. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver el tabernáculo y el sacrificio del nuevo pacto. Versículo
11, perdón, versículo 11 en adelante. Dice así: pero estando ya, escuche bien esto, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Aquí se habla de un tabernáculo también. Así como el primer pacto tenía un tabernáculo, el segundo pacto también tiene un tabernáculo. El primero era terrenal. El segundo, ¿cómo es? No hecho de manos. Es decir, no de esta creación. La Biblia nos enseña que Cristo entró en un tabernáculo. Y Apocalipsis nos habla de que hay un templo, por llamarlo de esta manera, o un tabernáculo, hay un altar del incienso. Todos estos elementos están presentes en el cielo, porque todo era una sombra del tabernáculo celestial donde Cristo entró. Dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró, ¿cuántas veces? Una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuál lugar santísimo? El templo de Salomón, el del tabernáculo de David o en el del tabernáculo de Moisés. En ninguno de los tres. Entró en el lugar santísimo del tabernáculo celestial. Y habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. ¿Cómo perdonaba los pecados la sangre de los becerros en el Antiguo Testamento en la fiesta de Yom Kippur? Un año de validez. Un año de validez. Perdonaba o purificaba el cuerpo solamente, porque aún después de muerto, el alma no podía entrar en el lugar santísimo del cielo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, escuche bien esto, santifican para la purificación de la carne. O sea, aquello no tenía ningún valor. Es lo que el apóstol quiere decir. No, eso tenía valor. Ese culto tenía valor porque purificaba la carne, purificaba a la persona en su carne, lo hacía. Esa sangre tenía el poder de purificar a la persona en su carne. Dice ahora entonces, ¿cuánto más? Y nos hace la pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará no nuestros cuerpos? Porque ahora el énfasis no es en el cuerpo, lo que comemos o lo que bebemos o lo que vestimos. El énfasis es en la conciencia, en el corazón, en el alma. Dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sirváis. Toda esta explicación, escúcheme bien, toda esta explicación para terminar diciendo, Dios hizo todo esto ahí hay un propósito, para que sirváis al Dios vivo. Mis queridos hermanos, cuando nosotros venimos acá, una vez al mes, a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, debemos recordar, mis hermanos, que ese sacrificio de Cristo fue una sola vez para purificar lo que los ritos o la religión no puede hacer. Por más ritos que usted haga, fiestas que celebre, deje de comer lo que sea,
Nada de esto le va a purificar el alma. Solamente el sacrificio de Jesucristo nos abrió el camino al lugar santo y al lugar santísimo. Y la sangre de Cristo, como dice Primera de Juan, porque ya fuimos perdonados del pecado de condenación una sola vez. ¿Seguimos pecando? ¿Sí o no? Sí, seguimos pecando. ¿Qué debemos hacer? Primera de Juan. Confiesa tu pecado y apártate, por supuesto. Y dice, Dios es tan fiel. Mira, usted, eso es un tiro al suelo, como decir, ese es un tiro al suelo. Dios es tan fiel y justo que Él los va a perdonar. Que yo hice esto, no importa lo que hayas hecho. No importa. Porque lo que Dios quiere es que nosotros estemos conscientes de que esto tiene un valor, que estamos hoy recordando, tuvo un valor. Y que esa sangre del pacto sigue teniendo un valor purificador. Porque Dios lo que quiere en realidad es que le sirvamos. El diablo, la palabra diablo es el acusador. El diablo se va a encargar de hacerte traer a tu vida una falsa santidad. Falsa santidad. Escúchame bien. Diciendo, yo soy indigno de hacer esto por Dios, porque yo hace 10 años hice esto o hice aquello. Y Satanás te va a traer eso a la mente y te va a atormentar con el pecado que cometiste hace 10 años, o el que cometiste ayer o el que cometiste hoy en la mañana. Para hacerte sentir que eres tú, escúchame bien, que eres tú el que eres digno de entrar ante el lugar santísimo. Yo escucho mucha gente diciendo, no, yo no me siento digno de entrar ante la presencia de Dios. Y yo les digo, ¿y quién te dijo que la Biblia nos dice que nosotros somos dignos? Nadie es digno. Nadie. Porque es por el sacrificio de Jesucristo. Él nos abrió el camino. Es Él. No nuestras justicias. ¿Y saben lo que quiere el diablo? ¿Saben lo que quiere el diablo? Que usted esté allí sentado diciendo, ay Dios mío, que yo hice esto, ay Dios mío, y yo no puedo hacer esto por el pecado que cometiste no sé cuándo. Cuando la Biblia nos da la solución. El problema más grande de pecado ya fue quitado. El cuerpo de Cristo quitó ese pecado. La sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado, de lo que cometemos diariamente. Porque Dios lo que quiere es que si mañana Cristo venga, si mañana o pasado Cristo viene, Dios lo que quiere es que tú le estés sirviendo. Que tú le estés sirviendo. Toda esta explicación para terminar diciendo, ¿ustedes creen que la sangre de Cristo no tiene el poder para sacarte de ese pecado en que caíste? ¿O de esa situación? ¿O crees que hasta allí llegó tu vida, tu ministerio? ¿Hasta allí llegó? Porque caíste. Si 7 veces cae el justo, dice la palabra del Señor. En Proverbios, 7 veces se levanta. O sea, no hay problema en que caigas. El problema es que te quedes tirado. Dios quiere que te levantes. Porque hoy vamos a recordar que en esa copa que vamos a beber, representando su sangre nos limpia de todo pecado. O dice algunos no. Dice que algunos no. No dice. Dice de todo pecado. Así que mi exhortación en esta mañana, mi querido hermano, es que recordemos que todo este sacrificio es para presentarnos perfectos delante de Dios. No porque yo sea perfecto, porque tú seas perfecto. Porque Cristo es perfecto. Y Él quiere que le sirvamos. Porque su cuerpo y su sangre tuvo el poder de perfeccionar nuestras vidas.